como son. En este momento está llevándose a cabo una sesión plenaria en el Congreso de la República, que entre otras cosas ha votado una moción para inhabilitar por 10 años al ex primer ministro de Pedro Castillo, Aníbal Torres. No obtuvo la mayoría de votos. Vamos al Congreso, donde hemos tomado contacto con el congresista Roberto Quiabra, de la bancada de APP. Congresista Quiabra, muy buenas noches, gracias por estar en RPP con nosotros. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches. Cuéntenos, por favor, cómo ha vivido la sesión de hoy. Entre otros temas, han tenido que votar por la inhabilitación del señor Aníbal Torres, que hizo su propia defensa, diciendo que no se habían respetado algunas exigencias mínimas de él debido al proceso, y al final no se aprobó su inhabilitación. Fíjese, yo tuve la oportunidad de tomar la palabra y le dije a los colegas congresistas que reflexionemos sobre lo que hemos vivido cuando él estaba de primer ministro. Una confrontación, una violencia verbal que nos hizo empezar nuestra gestión como congresistas muy mal. Recordemos los consejos de ministros descentralizados, las mismas reuniones en Palacio, incitando a la violencia. Recordemos dos hechos que yo hice reflexionar a los congresistas: el estado de emergencia con un toque de queda por 24 horas en Lima, el Callao, que motivó una sesión reservada donde no pudo él justificar por qué lo hizo. Y recuerde usted que ocasionó una movilización masiva en Lima y Callao. Y lo otro que es grave, al señalar de que se había denegado la confianza al gabinete, sabiendo él que era irregular, a pocos días de que renunciara. Es decir, se fue del cargo dejando en un vilo no solamente al Congreso, sino también al presidente, porque los congresistas oficialistas se dieron cuenta que ya no lo necesitaban. Yo creo que esos hechos ameritaban de que él tuviera una sanción, porque para mí también, y lo señalé, influyó negativamente en la gestión del expresidente Pedro Castillo. Quién sabe sea uno de los grandes responsables de la situación que él está sufriendo hoy día, privado de su libertad, porque hay grandes sospechas que lo que leyó el día que intentó hacer el golpe de Estado está toda su marca, ¿no? Por otra parte, señor Quiabra, usted tomó la palabra con mucha energía también cuando se presentó ante el Congreso el ministro del Interior, renunciante, salido, cambiado, el señor Torres. Y hizo una presentación usted de la situación de la seguridad ciudadana en el país sumamente crítica, haciendo notar que no habían funcionado las estrategias, si acaso las haya, y entre ellas, en todo caso, los estados de emergencia. Al cabo de algunas semanas de gestión del nuevo ministro, ¿qué percibe usted como cambios en la política de seguridad del actual gobierno? Lo que yo estoy percibiendo es que los peruanos no nos hemos dado cuenta que hay una amenaza a la seguridad nacional. Seguimos mirando en corto. Estamos viendo, por ejemplo, la inseguridad en algunos distritos de Lima, en lo que sucede en Trujillo. Vemos minería ilegal solamente en Patás, y no estamos viendo que la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, lo que están buscando es la captura del Estado. Tenemos que mirar más largo. Tenemos que asumir que es una amenaza muy grave, que la estamos dejando crecer. No va a tener un alto costo social y no va a hacer llorar, y lo vengo repitiendo. No podemos seguir maquillando las soluciones, engañándonos con estados de emergencia sin estrategia. Preguntémonos a los trujillanos si sienten el estado de emergencia. Preguntémonos a los de la minera en Patás, de la minera en el Cenepa, la minera de Madre de Dios, o sea, las mineras legales, si tienen esa seguridad que le proporciona el Estado para poder hacer sus actividades. No lo estamos haciendo. No hay una estrategia integral nacional con estrategias específicas por regiones. Hoy día han venido los alcaldes de Arequipa
a pedirle a la Presidente que se declare el estado de emergencia por inseguridad de Arequipa. Y fíjese cómo dice el alcalde de la ciudad de Arequipa: sin que haya toque de queda nocturno y sin la participación de las Fuerzas Armadas. Es decir, ellos tienen una inseguridad y vienen a presentar su requerimiento. Pregunto yo, si es una amenaza nacional, ¿quién debe liderar? Vemos que no hay nadie que esté liderando. ¿Quién está tomando decisiones? Estamos en un escenario de inseguridad excepcional por la violencia que estamos sufriendo, que requiere tomar medidas excepcionales. Para eso se requiere legitimidad. Es decir, la Presidenta tiene que darse cuenta que tiene que liderar, hacer un mensaje a la nación diciendo: esta es la estrategia que voy a aplicar, 1, 2, 3, 4, 5 pasos, y quiero que ustedes me den su respaldo. No lo estamos viendo, nos va a costar, don Fernando. Lo que estamos viendo, y lo ha dicho usted durante los últimos días, es una pérdida de respaldo popular al Ejecutivo, al Congreso también, hay que decirlo, ¿eh? Pero en particular a la señora Boluarte, Presidenta de la República, a propósito de sus explicaciones sucesivas, contradictorias, incompletas y poco creíbles respecto a la posesión de joyas. ¿Qué opinión le merece finalmente lo que sabemos hasta este momento sobre toda esa situación que ha dado lugar, como usted lo sabe mejor que yo, a una doble investigación en la Fiscalía, una por enriquecimiento ilícito y otra por omisión de declaración? Fíjese, considero que la señora Dina Boluarte no se ha dado cuenta que es Presidenta de la República. Está dejando pasar la gran oportunidad que ha dado la historia de ser presidente. ¿Cuántos quisiéramos ser presidente? Y ella, fíjese cómo está desaprovechando esta oportunidad. Lo que dijo hace unos pocos días lo debió haber dicho hace 20 días sobre los relojes. Pero ahora ya no se trata solamente de 2 relojes, si los compró de chica o se lo prestaron o se lo regalaron, sino se trata, conforme ha dicho el fiscal de la Nación, en la ampliación de la investigación de ya otras cuestiones mucho más graves, como es un probable desbalance patrimonial. La Presidenta ha guardado silencio, le echa la culpa a su abogado, pero la Presidenta no se debe al fiscal, la Presidenta se debe a la población, a los peruanos. Ella ha debido dar un mensaje a la nación aclarando, y ahora debe dar un mensaje a la nación aclarando sobre esta ampliación de la investigación, porque ella está generando inestabilidad política, ella está malogrando la imagen de nuestro país en el extranjero, que ha dado la vuelta, una presidenta que está dando la hora, y ella hubiera evitado el allanamiento a su casa, que es algo que le debe doler en lo personal y nos duele a todos los peruanos por tratarse de un hecho contra un presidente. Si ella no se da cuenta, yo creo que necesita que alguien se lo diga. Y se lo diga quiere decir que se vote a favor de su vacancia por incapacidad moral permanente. Yo lo que considero es que el fiscal de la Nación, que es el que conoce la verdad y que está escuchando las versiones de la Presidenta, es que tiene que hacer con celeridad la investigación preliminar, y si considera de que hay más indicios contundentes, debe pedir al Congreso que le facilite, le dé la autorización para hacer la investigación preparatoria. Y si hay algo que obedezca y que obligue a que el Congreso tome una decisión, ahí se tomará la decisión. Cambiemos de tema, si tiene unos minutos más, por favor, pese a que está usted en el Congreso en este momento, para hablar sobre una decisión que se debe tomar mañana. Esta es sobre temas más bien sociales y económicos, porque tiene que ver con el retiro de fondos ahorrados en las AFPs por compatriotas que han confiado en esa manera para asegurar su jubilación. ¿Qué piensa usted que se debe votar mañana? ¿Cuál va a ser el sentido de su voto? Y sobre todo, usted que trata de ver las cosas en términos de estrategia, ¿por qué no se ha avanzado hacia una reforma integral del sistema previsional? Porque hay que hacer mejoras para garantizar que los que pasen a la jubilación
puedan contar con una manera de vida digna, y no se han sentado las bases de una reforma integral. ¿Por qué no ha sido posible esto en el Congreso, señor Quiabra? No solamente el Congreso, señor el Ejecutivo. Hay una falta del sentido de urgencia. ¿Cómo es posible que usted esté viendo un cambio en el sistema previsional y le esté diciendo a la gente que tiene su pensión en base a su esfuerzo que retire todo para que se quede sin nada? Yo, de mis anteriores votaciones, yo soy contrario al retiro de lo que significa las pensiones, porque para eso usted ahorra toda su vida, para eso usted aporta, para tener una vejez tranquila. Ya no de repente para ayudar a sus hijos, sino para ayudarse usted mismo en su tema de salud. Yo no entiendo cómo se presenta esta moción, este pedido, y el Ejecutivo no acelera lo que significa una reforma del sistema previsional. Fácil es decirle a la gente, usa todo lo que te ha costado, porque yo como gobierno no te doy la oportunidad de trabajo, no te doy la oportunidad de generarte fórmulas como para que tengas una pensión decente. Bueno, entonces comprendemos que usted va a votar contra este proyecto de ley, cuyo destino se va a decidir mañana en el Pleno, lo cual daría lugar al 7º retiro durante los últimos meses de fondos de pensiones. Una última pregunta, congresista Quiabra, esta vez sobre temas institucionales. Usted, que es consciente de la imagen de nuestro país y que adhiere al respeto del funcionamiento de las instituciones autónomas, hay la iniciativa en la Comisión de Constitución de modificar el artículo de la Constitución que establece a qué funcionarios el Congreso puede someter a un procedimiento sancionador. No figuran en la Constitución vigente los miembros de las instituciones electorales, y precisamente no figuran para evitar la tentación política de tener injerencia en el proceso electoral. Pero sin embargo, algunos compañeros suyos pretenden modificar el artículo constitucional que rige esto para que las autoridades del Jurado Nacional, de RENIEC y de la OMPE estén sometidas a la misma situación de otras autoridades del Estado, como los congresistas mismos, y puedan ser objeto de una denuncia constitucional. Su opinión sobre esta iniciativa de ley. Fíjese, según lo que señalan algunos abogados constitucionalistas, el artículo 99 es un privilegio que tienen los funcionarios de primer nivel en el país. Como usted señala, hay que analizarlo bien. Hay que una resolución del Tribunal Constitucional del año pasado que exhorta al Congreso a legislar sobre este tema. Vamos a ver, quiero escuchar los fundamentos. Usted sabe que toda ley, todo cambio tiene su pro y su contra. En ese momento tomaré una decisión. Muy bien, veremos entonces mañana cómo vota usted sobre este tema y sobre los otros temas que hemos mencionado. En todo caso, muchas gracias por el tiempo que nos ha dispensado, congresista Roberto Quiabra, recordando que usted ha sido elegido en la bancada de APP. Muchas gracias y